Son noticias y siguen siendo noticias los tarifazos, los aumentos de gas, de luz en todo el país por su impacto o por el volumen de porcentaje. Los que más han repercutido en la gente han sido los aumentos y el tarifazo en el gas. Por eso vamos a hablar ahora con el representante de usuarios y consumidores en el ARCEP, hombre que sabe mucho de este tema, Walter Escabino, que está hace tiempo allí en el ARCEP. ¿Cómo le va, Escabino? Muchas gracias por venir. Estuvo viendo las imágenes que pasamos en el programa, lo que decían los usuarios, contaban de facturas que iban de 80 a 1000 pesos. ¿Cómo se explica Sí, esto? además hemos participado nosotros desde organizaciones de usuarios y consumidores, colaborando, apoyando la presentación de todos estos amparos, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que lo que yo digo que es muy lamentable que por ahí se esté festejando que se fije un tope del 400%. Que es altísimo. Que es altísimo. Esto era impensado tiempo atrás, ¿no es cierto? Yo participo en actividades de la lucha por los derechos de los usuarios y los consumidores desde que salió la ley por allá por el año 96, con mayor o menor frecuencia, pero nunca he visto en materia de aumento de tarifas semejante situación. Es una cosa... Desde la empresa daban una respuesta, decían que se trata de aumentos en el consumo, que las facturas en promedio, por lo menos eso decía la vocera de la empresa, no superan el tope del 200%. La realidad muestra otra cosa, Gabino. Bueno, yo digo que aquí se ha conformado un cóctel que lleva a semejante disparate en el costo, especialmente hablando del gas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el origen de esta modificación tarifaria tiene que ver con el aumento en la producción en boca de pozo del gas. Lo que se llama el BTU, digamos. El millón de BTU, que es la unidad por la cual se mide el gas a gran escala, de 2 pesos que se le estaba pagando al productor se lo llevó a 5. Y se compra al exterior también a 5, teniendo en cuenta que nosotros el que no producíamos, que valía 2 pesos, lo estábamos trayendo de Bolivia a 3 pesos. Y que es un precio internacional, así como el precio del barril de petróleo. El BTU, el millón de BTU en el mundo, Rusia lo vende a Europa alrededor de $2.50 el millón de BTU. Acá se lo llevó a 5, o sea que de origen tenemos un aumento. ¿Hay una explicación para eso, para pagar de origen más de lo que se paga del precio internacional? Bueno, las tendría que dar el ministro Aranguren. Por eso nosotros reclamamos, y la piedra angular por la cual se genera todo este problema, es el haber violado el marco regulatorio de gas natural, que es la ley 24065. No, perdón, 24076, 065 la de energía. ¿Qué dice puntualmente esa ley? Esa ley, en el artículo 46, dice claramente que ante cualquier modificación tarifaria, sea solicitada por el generador, el transportista, el distribuidor o los propios usuarios, el Enargas está obligado a los 15 días de recibir la solicitud de modificación tarifaria y convocar audiencias públicas, y tiene 60 días para resolver. Aquí se ha violado ese procedimiento y tiene una razón lo de la audiencia pública. Lo de la audiencia pública se basa en un derecho constitucional que tenemos todos los usuarios y consumidores, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ese derecho lo tenemos asignado en función de la debida información, cierta, veraz, objetiva y oportuna. Porque muchas empresas, pequeñas, grandes, una metalúrgica, una panificadora, una pequeña roticería, ha estado 2 meses trabajando, vendiendo sus productos, considerando un insumo básico como el gas a un valor que resulta que después se dio cuenta que había trabajado a pérdida. Esa gente se le estafó porque no se la comunicó, como no se comunicó al resto de los usuarios. Entonces, todo lo que hoy estamos discutiendo en tribunales, en reuniones de intendentes, de gobernadores, de defensores del pueblo, de cámaras empresarias, con el gobierno, y todo, se hubiese debatido en audiencias públicas y allí el gobierno debería haber justificado las razones de por qué comprar el gas más caro de lo que lo veníamos comprando. Se debería haber convocado audiencias públicas en todas las provincias, claro, con diferentes modalidades, en los pueblos. Esta es la piedra angular para nosotros, está viciado de ilegalidad
de legalidad, digamos, es ilegal el procedimiento para la aplicación de la tarifa. De hecho, la justicia ha dado Por lo la razón tanto, por eso. ha habido más de 6 provincias que han llevado a través de sus diputados, o sin, el ejemplo, yo digo más valioso, que es el de Mendoza, que el propio gobernador, que si bien integra la Alianza Cambiemos, gobernante, a través de su secretario de Servicios Públicos, planteó un amparo, inclusive al punto tal que decía que si la justicia hacía oídos sordos, no queda otro camino que llamar a una rebelión fiscal de no pagar las facturas. Esto me sorprendió, pero lo ha hecho el gobierno de San Luis, el gobierno de La Pampa, el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Chubut, en sus distintas representaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es? En esas resoluciones los jueces hacen hincapié a lo que yo le digo, se violó el marco regulatorio y el procedimiento. Pero de todos modos, para seguir hilvanando la cadena de por qué hoy la factura de gas llega a semejante dimensión, es que tampoco hubo previsibilidad en función de todos los impuestos que vienen enganchados en la boleta. Es decir, yo digo que ha habido un tarifazo y un impuestazo. Porque, por ejemplo, hay impuestos municipales que van en la factura con un 10%. Entonces, ¿qué razón y qué justificación hay para que ese 10% se multiplique por 6, por 8, por 10, como llegan las facturas? Que es una tasa, esto tampoco un fue impuesto explicado. municipal. Y nosotros en cualquier factura, cualquier servicio, vamos a ver un conglomerado de aporte que hacemos con impuestos, tasas y demás. Eso, en los servicios públicos, representa el 30 a un 40% del total de la factura. Pagamos 1.000, 300, 350, 400 lo estamos pagando en impuestos. Si se pensaba tomar semejante determinación, de pasar, de eliminar los subsidios y de aumentar en el costo de producción del gas, se debe haber previsto desenganchar de alguna manera el tema impositivo, de modo que no llevara a la rastra e inflara la factura de semejante magnitud. A esto hay que sumarle que el gas, por su característica, es un servicio que tiene mucha variación estacional, a diferencia de muchos otros. Más marcada, sobre todo en temporada de otoño e invierno. Claro. Hemos tenido un otoño un poco duro en relación a los anteriores, por lo tanto ha habido un consumo mayor. Entonces, ¿qué sucede? El incremento a mayor consumo de metros cúbicos va cambiando automáticamente categoría de los usuarios y ese valor de metro cúbico se paga más caro al cambiar de categoría. Esto también sucede en la energía. Usted en la energía se consumió 500 kilowatts, para modo de ejemplo, los primeros 100 los paga un valor. De los 100 a los 250 los paga otro valor. Los 100 que siguen, hasta los 350 lo paga otro valor. Y de ahí a los 500 lo paga otro valor. Cada vez se va encareciendo el costo del kilowatt. Entonces la boleta total termina siendo una bola de nieve que se hace impagable. Bueno, lo freno ahí porque justamente hoy había mucha gente que veíamos reclamando en las oficinas de Cogas y que uno no es un especialista en leer facturas ni saber discriminar cuánto es el porcentaje de impuestos, cuánto mayor consumo hubo que el año pasado. ¿Qué tienen que hacer aquellos usuarios que, más allá de que la empresa diga están bien facturados, tienen que revisar el consumo y demás, qué tienen que hacer aquellos que tengan dudas, que tengan algunas, o sea, que no sepan leer esta factura, como nos pasa a muchos? No todos somos especialistas en saber leer detalladamente una factura. Digamos, aquí hay una situación que yo diría que hay que esperar. Es inminente la resolución del doctor Busto Fierro, juzgado federal número 1, de la presentación de los amparos. Si ese amparo surge de manera colectiva, habrá que ver qué sucede. Si la resolución judicial beneficia exclusivamente a los amparistas, bueno, quedará la posibilidad técnicamente de que el resto se pueda adherir en ese amparo. Pero al margen de esto, ¿En qué puede cambiar esa resolución? Digamos, el amparo, ¿en qué consiste? Ha habido resoluciones judiciales que ha determinado, por ejemplo, un 70% que se puede aumentar en el costo. La de San Luis, por ejemplo. Por ejemplo, la de San Luis. Hay otras, como la de Juez Villamaría, que a mí no me gustó mucho ese fallo porque repite la resolución
que fija el tope del 400%. Lo que tiene positivo el fallo del juez de Villa María es que ordena refacturar y prohíbe el corte, con lo cual la persona tiene margen a esperar la nueva factura, no como ahora, que si la pagamos, a lo mejor estamos pagando de más, y si bien ese dinero va a quedar a cuenta, bueno, es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer un usuario que pagaba 150 pesos y le ha venido 3.000, obviamente te saca de la economía familiar. Un usuario con un sueldo o una jubilación pequeña es un importe muy importante. Si hay alguna resolución del juez Busto Fierro en ese amparo colectivo, ¿va a abarcar solamente a las personas que entraron en ese amparo? Esto lo va a resolver el juez, porque el planteo básicamente hace hincapié en la ilegalidad del proceso. Si el proceso lo ordenan volver atrás y convocar a audiencias públicas, eso tiene que ser para todos. Pero bueno, habrá que ver qué resuelve el juez. Pero también hay otra cosa importante para decirle a los usuarios. La resolución, yo he escuchado las respuestas que está dando la empresa, pero no se condice con lo que dice la resolución que fija el tope del 400%. La propia resolución. La propia resolución, que creo que es la 99 del Ministerio de Energía de la Nación, dice que el usuario tiene el derecho a exigir la refacturación. Y esto nos lo está diciendo Ecogas. Entonces, por cualquier medio uno lo puede hacer, es decir, a través de la propia distribuidora, que es Ecogas, o a través del ente regulador de gas, que es el Enargas, el usuario tiene mecanismo para hacer planteos escritos, telefónicos o demás, para plantear que exige la refacturación acorde a la resolución que fija el tope de los 400 pesos. Esto por un lado. Y hay otra cosa que quedó muy secreta y que nadie la dice, es que la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, modificada por la Ley 26361, en su artículo 25, dice con mucha claridad que cuando un servicio domiciliario, en un servicio domiciliario, el prestador del servicio facturare más de un 75% respecto al mismo periodo estacional anterior, se presume de manera directa que hay sobrefacturación. Más de un 75%. Más de un 75%. No hablo de valores, sino de consumo. De consumo. Unidad de consumo. Si fuese energía sería kilowatt, lo que marca el medidor, y si fuese, en el caso del gas, son metros cúbicos. Entonces, por ser práctico, si yo consumí 100 metros cúbicos en el mismo periodo anterior, en los periodos anteriores, estamos hablando, están llegando a la facturación en el periodo 5, ¿no es cierto? Si en el periodo 5, 2015 y 2014, yo he consumido 100 kilowatts, 90 kilowatts, y ahora me llegan 180, me está llegando más de ese 75%. Por lo tanto, la ley me da el derecho a mí a reclamar vía la Oficina de Defensa del Consumidor, que es el poder de aplicación de esa ley en la provincia, que está en la calle Tucumán 180, o en el propio Enargas, ampararse en la Ley de Defensa del Consumidor y solicitar que se le facture la misma cantidad que consumió en los periodos anteriores, hasta tanto la empresa distribuidora del servicio justifique que ese consumo fue real. Con lo que usted está diciendo, Escabena, perdón, es estarían más, prácticamente habilitados todos a reclamar. Bueno, es más, la propia ley habilita a que el usuario puede reclamar un resarcimiento de un 25% del total que le pretendieron cobrar de más o que efectivamente le cobraron de más. Entonces, hay que tener cuidado y hay que analizar, porque es muy curioso. Nosotros hemos visto muchas facturas que vienen con un consumo muy, pero muy superior a la estacional de los periodos anteriores. Y por otro lado, si bien es cierto que el otoño ha sido más frío y que mucha gente comenzó a hacer funcionar elementos de calefacción a gas antes de tiempo, puede haber habido un consumo mayor. También las facturas que están llegando últimamente
impactan de un modo mayor. ¿Por qué? Porque el universo de usuarios en Córdoba es de 630.000 usuarios, por ejemplo. Es imposible tomar el estado de medición de los medidores en un mismo momento. Entonces las facturas surgen de manera escalonada por sectores. Y en las primeras facturaciones hay gente que ha recibido un porcentaje de ese periodo sin aumento y otro porcentaje con aumento. Claro. Porque la resolución 06 del Ministerio que fijó el aumento es a partir de marzo, abril. Entonces han tenido en su factura parte con el aumento y parte que no. Pero las últimas que están llegando ha tomado todo el periodo la medición 100% con aumento, por lo cual se dispara mucho más aún. Con lo que usted decía recién, digo, para ir cerrando, ya nos queda poquito tiempo, Escabino, pero prácticamente estarían todos los usuarios de gas que hemos visto que superan el 75% de facturación. Hay que verificar por la unidad de consumo si ese 75% ha sido superado. Que se lleguen a las oficinas de defensa del consumidor, más allá de hacer el reclamo al COGAS. En la oficina, digamos, la ley de defensa del consumidor, la aplicación, el poder de policía de esa ley en cada provincia, en el caso de Córdoba lo tiene el Ministerio de la Producción. ¿Del cual depende Defensa del Consumidor? Del cual depende Defensa del Consumidor y está ubicado en la calle Tucumán. El consejo para aquellos que se fijen bien, que reclamen y que hagan valer su derecho. Escabino, le agradecemos muchísimo la visita. No, por favor, un gusto. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.